Dios. Wow. Solo porque el tiempo aquí siempre nos lo roba. No porque seguiría. Bendito Dios. Pero no pierdas ese gozo que aún falta la palabra. ¿Amén? Así es que primera de Crónicas, capítulo 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Gloria a Dios, aleluya. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Aleluya. Gloria al Señor, bendito Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Versículo 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Versículo 9. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ven y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos, la espada de tus adversarios, gloria a Dios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces en el versículo 13 David le dijo al profeta: estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzó David sus ojos y vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: no soy yo el que hizo contar el pueblo. Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra del profeta le había dicho el nombre de Jehová, y volviéndose a Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 de sus hijos suyos que con él estaban. Versículo 21. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces David dijo a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda, y yo lo doy todo.
Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Versículo 26: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y este volvió su espada a la vaina. Aleluya. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en medio nuestro, gracias por cada hermano, por la visita que está con nosotros y por este culto tan maravilloso en donde tu presencia la hemos podido sentir. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo. Te ruego ahora, Dios, que nos bendigas a través también de tu palabra, Señor. Que traigas un mensaje fresco, ungido. Unge mi vida, Señor, y unge a cada hermano también para que escuche tu palabra y salgamos de aquí fortalecidos en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. ¿Puede tomar asiento, mi amado hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Si me le da tantito, por favor. Muy bien. Mi querido hermano, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Tenemos un Dios poderoso, Amén. grande y maravilloso. Amén. Pero lo más grande de nuestro Dios, hermano, es su misericordia. Amén. Eso no compite con nada. La misericordia de Dios es el regalo más grande que nosotros tenemos de Él. La palabra del Señor dice que por su misericordia es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia y grande es su fidelidad. Mi querido hermano, en Primera de Crónicas, la palabra del Señor registra uno de los episodios que ya está registrado también en Samuel capítulo 24, pero que aquí nos da una luz acerca de uno de los últimos pecados que el rey David cometió. Y yo quiero que usted piense en algo. Cuando hablamos del rey David, hablamos de un salmista. Amén. Quizás usted tal vez tenga una idea de qué es un salmista por los salmistas que hay hoy en día. Pero déjeme decirle algo, con todo respeto, que los cantantes y músicos se merecen, nada que ver. David era un salmista verdadero, aleluya. No digo que los que están son falsos, no. También reciben revelación de vez en cuando. Pero mi querido hermano, David era un hombre conforme al corazón de Dios. El Señor le reveló mucho de los salmos, la mayoría de los salmos, mi querido hermano, Dios se los reveló a él. En momentos difíciles, en momentos de angustia, en diferentes ocasiones, Dios le revelaba su palabra. Y él comenzaba a cantar los salmos. Nosotros los salmos los leemos y los predicamos, pero los hebreos los cantan, porque es el himnario de los hebreos. Y mi querido hermano, David tenía una estrecha relación con Dios. David hablaba con Dios. Es más, Dios cuando se refiere a David, le dice mi amigo. Le dice el que anda conforme a mi corazón. Es más, la misericordia de Dios estuvo sobre Salomón, no por Salomón. Estuvo sobre Salomón por la promesa que Dios le había hecho a David. O sea que estamos hablando que David, mi querido hermano, conocía y caminaba y andaba con Dios. Pero más sin embargo es de admirar cómo comienza el capítulo 21 en el verso 1, en donde dice: pero Satanás se levantó contra Israel. Y escuche, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Incitó a David, provocó, lo hizo caer, lo hizo pecar. Y yo quiero que preste atención, porque como le digo, estamos hablando del salmista, del rey David. Estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Pero más sin embargo el enemigo logró incitarlo. Logró, mi querido hermano, el propósito que tenía. Que el enemigo lo que quería era que David censara al pueblo de Israel. Todos acá sabemos que es un censo. Es más, ahorita en Estados Unidos se está haciendo el censo. Todos sabemos qué es, aleluya. Y entonces, pero esto conllevaba muchas dificultades. Dios, había muchas razones por las cuales a Dios no le agradaba que el rey, en este caso David, censara al pueblo. Muchas razones. Pero entre las razones que hay, una de las razones es
Porque el hombre puede enorgullecerse, decir con lo que yo cuento, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo poseo, sentirse grande, sentirse importante por lo que tiene, cuando tenemos bien en claro que nada de lo que podamos tener es nuestro, todo es de Dios. Amén. El pueblo de Israel no era de David, era del Señor. No hubiera habido problema si Dios le hubiera dicho a David, censa al pueblo, pero Dios no se lo dijo a David, lo hizo él de su voluntad. Es más, no lo hizo él de su voluntad, el diablo lo incitó para que lo hiciera. O sea, terminó cediendo a la voluntad del maligno para censar al pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que Dios, la ira de Dios se encendió porque David había cometido pecado. Yo pienso y digo, si David el salmista pudo ser incitado, pudo caer en la trampa del maligno, hermano, nosotros deberíamos de tener más cuidado y tener mejor comunión con Dios. Porque significa que podemos estar en peligro. La palabra del Señor también nos habla de un apóstol, yo no sé si ustedes se recuerdan. Dice la Biblia que Jesús quería subir, quería ir a Jerusalén. Y entonces el Señor Jesús dijo, vamos a Jerusalén. E inmediatamente sale Pedro. Te libre Dios de subir allá, le dijo. Pero Jesús, y ayer nos dijeron que si volvíamos te iban a matar, y tú dices, subamos a Jerusalén. Y entonces el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Imagínense. Ahora sí, no le dijo Satanás a Pedro, pero al espíritu que lo estaba influenciando a querer oponerse o detener la obra que Jesús ya tenía encomendada. Pedro le dice, líbrate el Señor de subir a Jerusalén, te van a matar. Apártate de mí, demonio, le dijo. Mire, hermano, que si nosotros dijéramos eso seguido, viviríamos mejor el camino del Señor. Pero dejamos que los demonios ahí nos anden diciendo lo que tenemos que hacer. Apártate de mí, demonio. Hoy no vayamos a la iglesia. Apártate de mí, Satanás, dígale. Claro, verdad, el día siguiente le va a llegar la carta del divorcio, pero usted dígale, apártate de mí, diablo. Yo sé que no lo va a hacer porque todavía no, pero hoy va a salir con ese poder. Porque mi querido hermano, David se dejó incitar, se dejó provocar y cayó en la trampa de Satanás. Pedro también se dejó usar por Satanás. Deberíamos de nosotros tener más en cuenta eso y tener más cuidado y estar en más comunión con el Señor. Y en el versículo 2, David le dijo a Joab era el general del ejército, le dice, vayan y censen al pueblo desde el norte hasta el sur, censen a todo el pueblo de Israel, terminen en Jerusalén. Y entonces Joab que no tenía comunión con Dios, o sea que si fuera en nuestro caso era un impío, un incircunciso en el tiempo de David, un inconverso en el tiempo nuestro, un impío, le dice al rey, que Dios te dé 100 veces más, que tu Dios te dé 100 veces más de lo que tienes. David, ¿cómo vas a hacer eso? David, ¿cómo vas a confiar en la fuerza del hombre? ¿Cómo vas a confiar en tu ejército, David? Si mira dónde te tiene Dios. Óigame, ¿y a usted cuántas veces le ha dicho eso al inconverso? Mire, hermano, cuando el inconverso nos comienza a predicar, es que estamos bien mal. Cuando el impío nos comienza a predicar, es que estamos mal, hermano. Y el impío dice, óigame, pero y usted que no, y que no viene del culto, y parece que hasta tomaron la Santa Cena, ¿verdad? Y porque viene como que trajera al diablo adentro. Hermano, cuando el impío, cuando el inconverso nos comienza a hablar así, es decirle, perdóneme, con permiso, irse al baño y arrodillarse, tapar la taza y ahí, ¿verdad? Orar y pedirle misericordia a Dios. Porque está mala cosa. Un impío, Joab, el general del ejército, le dice, líbrete, que Dios te bendiga siempre. El impío tenía más fe que él. Y hay veces que el cristiano se mueve con una vida tan, perdónenme la expresión, pero me gusta usarla, tan desgraciada, hombre. Tan desgraciada ahí que mire. Y la gente dice, pero mire,
y su Dios que no es poderoso. Usted anda atemorizado. Ay, mía Juanita, cuídese que no le vaya a pegar el virus. Usted es cristiano. En vez de decirle, niña Juana, si se enferma viene, que yo voy a orar por usted. Señores, tranquilo, hombre, yo no me estoy enfermando. No, pero si se enferma, vieja pecadora. La vieja ya va a tener temor. El general del ejército le dice que Jehová tu Dios te dé 100 veces más. David, no hagas eso. No censes al pueblo. Porque parte del problema que había al censar al pueblo era, mi querido hermano, comenzar a depender o a confiar de lo que tenemos. David dijo, quiero saber cuántos hombres preparados para la batalla tenemos por si nos ataca alguien. Saber con qué fuerza contamos. Óigame, usted no necesita saber de los $3.50 que tiene en la cuenta bancaria, que hasta se la cerraron. Usted lo que necesita saber es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pastor, que mire que ya no hay mascarilla. Pues si para eso viene a la iglesia, para que le quitemos la mascarilla. ¿Y usted se la quiere volver a poner? Confiemos en Dios. Él es con nosotros. ¡Aleluya! Él es con nosotros. Juan le dice, pero David, ¿qué vas a hacer, David? ¿Por qué vas a pecar contra Dios? ¿Por qué vas a poner tu confianza en el trabajo? ¿Por qué vas a poner tu confianza en el dinero? ¿Por qué vas a poner tu confianza en las personas? ¿Por qué no confía en Dios? ¡Aleluya! ¿Por qué no pones tu confianza en Dios? Dice la Biblia en los versos que continúan que los demás generales también les pareció mal aquello. Óigame, los pecadores no querían censar al pueblo. Los pecadores sentían que aquello estaba mal. Y muchas veces no es cierto que a usted le dicen, oíme, pero si ustedes son cristianos, ¿y por qué es que se pelean, pues? O sea, con los matrimonios, ¿va? Yo sé que no, usted no se pelea con su señora o con su maestro, simplemente ya ni juntos duermen, pero no se pelean. Y los pecadores, qué vergüenza, ¿verdad? Oigan, pero ¿y ustedes? Mira, y vos que no sos cristiano, ¿y por qué peleas con tu compañero de trabajo? Yo escuché una vez a alguien diciéndole a otro, mira, y que no dicen que Dios cambia a la gente, ¿y por qué no oras por él para que te lo cambie? Un pecador diciéndole a un cristiano lo que tenía que hacer. ¡Qué vergüenza, va! Los generales le estaban diciendo a David, David, no lo hagas. Pero dice la Biblia que David había resuelto censar al pueblo. Se había dejado engatusar, decimos El Salvador, por Satanás. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, vele. Por eso la Biblia dice, estad pues firmes. Mi querido hermano, dice la Biblia en el versículo 7 que esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Y en el versículo 8, cuando ya se había hecho el censo, déjeme decirle que los generales pasaron 10 meses, comenzaron a censar al pueblo, lo comenzaron a censar desde el norte hasta el sur, todo Israel. Pero los generales dejaron mire hermano, mire el pecador. Los generales dejaron 2 tribus sin censar. Porque los generales dijeron, esto que está haciendo el rey está mal. Vamos a dejar a que sea 2 tribus para que se libren de la ira de Dios, porque está mal. David está pecando. Pero ellos eran generales, tenían que obedecer al rey, si no los mataban a ellos. Y dice la Biblia que los generales, Joab no quiso censar ni a la tribu de Benjamín ni a los levitas, para que quedaran 2 tribus al menos que se salvaran de la ira que el Señor que ellos sabían que Dios iba a enviar. Imagínese usted. Y muchas veces son los pecadores los que nos dicen a nosotros cómo tenemos que hacer, ¿verdad? No, mira, ¿y por qué no vas a consejería? ¿Por qué no te congregas más? ¿Por qué no buscas a Dios? Yo sé que Dios te va a ayudar, le dicen a uno con la gran cerveza en la mano. Yo sé que papá Chus te va a ayudar, hasta blasfeman ellos. Pero Dios usa, porque Dios no tiene problema para hablarle a lo suyo. Dios usa a la mula, Dios no tiene problema, pues. Ahí la mula hablándole. Bendito sea el Señor, porque hablamos que su misericordia es grande.
Que aunque use las piedras para que nos hablen, pero me entiende, pero ahí estamos. Y dice la palabra del Señor, mi amado hermano, que Jehová le habló al profeta, al vidente, dice el profeta, al profeta de David, se llamaba Gad, y le habló y le dijo: ve donde mi siervo David y dile que le tengo 3 cosas, que escoja una de las 3, porque ha pecado. Y dice la Biblia, mi querido hermano, que Gad el profeta se fue a donde el rey y le dijo: rey, vengo de parte de Jehová y te traigo palabra. David sabía que había pecado. David ya se había ido al suelo. David ya había comenzado a gemir. David ya le había pedido perdón a Dios. Pero había que pagar la consecuencia del pecado. Y entonces llega el profeta y le dice: así dice Jehová, te pone a escoger 3 cosas. ¿Qué quieres que haga? Y le dice, la primera, le dice, escoge para ti, primeramente, 3 años de hambre sobre todo Israel. ¿Querés que los enemigos te citeren todo Israel y que aguanten 3 años de hambre? David era justo. David sabía que si escogía eso, él y su familia salían librados, porque él era el rey, él tenía provisión, pero el pueblo iba a sufrir. ¿Querés 3 años de calamidad? ¿Cuánto lleva usted, hermano? 1 y medio. Segunda, le dice el profeta, primero 3 años de calamidad. ¿Querés 3 meses ser perseguido por los enemigos? Y tercera, ¿querés 3 días de plaga sobre Israel? Enviadas por Dios, permitidas por Dios. Y entonces, mi querido hermano, dice la palabra del Señor en el versículo 13, entonces David dijo al profeta: estoy en gran angustia, cualquiera de las tres va a traer destrucción y hambre y lloro. Pero mire lo que dice David, y quiero terminar, voy a ser breve, pero quiero que se grabe esto, porque el mensaje de esta tarde es que en Cristo siempre habrá misericordia, siempre habrá misericordia, aleluya, siempre. Ruego, dijo David, ruego caer en manos de mi Creador. No, así es que de dundo Davidcito no tenía ni un pelo. Pues claro, el Señor le dice: ¿querés caer en manos de tus enemigos? ¿Querés caer en manos del diablo, el hambre? ¿O querés caer en mis manos? David sabía, aleluya, lo que la palabra del Señor decía, porque no para siempre, dice la Biblia, estaré enojado con mi pueblo. Porque mi ira, dice el Señor, no durará todo el día, aleluya. Por la noche será la ira, pero por la mañana los alcanzaré con grande misericordia. Entonces David dijo: ruego que yo caiga en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Y oiga la palabra que usó, el extremo. Yo no sé si la misericordia de Dios ha sido en extremo con usted, pero conmigo lo ha sido. Alabamos al Señor por ello, gloria a Dios. Porque la misericordia del Señor ha sido en extremo. La Biblia dice: porque no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque nuevas son cada mañana su misericordia y su fidelidad para siempre. La Biblia dice: aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo, aleluya. ¡Oh, gloria a su nombre! Nosotros hemos conocido la misericordia del Señor. Nosotros hemos conocido el perdón, el amor del Señor. David dijo: prefiero caer en las manos de Dios. Porque David sabía, como dijo Job cuando dijo: porque Él es el quien hace la llaga, pero Él la vendará. Sus manos hieren, pero Él cura. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Yo le he contado antes, contando acerca de mi madre y de su hijo favorito, que era mi hermano, no era yo. Mi madre le pegaba cuando él se portaba mal y agarraba el cincho de tela
y algodón. Y comenzaba a pegarle con el aire a mi hermano. Y después que lo había castigado con el aire, entonces mi hermano parecía la Magdalena. Y lloraba mucho mi hermano. Y mi madre no aguantaba más que un minuto a escucharlo llorar, sí, tal vez un minuto. Y luego corría a abrazarlo, ay, mijito, y lo abrazaba. Y agarraba una pomada, una cosita que venía así en pomada, una redonda. No me acuerdo cómo se llamaba. La campana no, la campana está allá donde la hermana Arisaí. No, la de El Salvador no me acuerdo cómo se llamaba. Y agarraba la pomada y comenzaba a sobar a mi hermano, donde supuestamente le había pegado. No, la hermana viene y gotas, no, te reprendo. Marihuana, me dice la hermana. Pásale. Y diaconita, entonces, mi querido hermano, y entonces, mamá, y entonces, la amo en la paz del Señor. Amén. Sí. Y entonces mi amado hermano agarraba la pomada y comenzaba a sobar a mi hermano. Y lo sobaba y lo abrazaba y lo besaba. Ay, mi niño, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Y el mono ya hasta se dormía en las manos de mi madre. Desgraciado. Abogado tuvo que ser, pues abogado de mi hermano. Y entonces, así es el amor de Dios. David lo sabía. David sabía eso. David sabía. Job lo sabía. Job dijo, él es quien hace la llaga. Pero él sabe hasta dónde corta. Él sabe hasta dónde cortar. Él no va a cortar más allá. Él no te va a dañar porque te ama. Porque eres hijo de él. Aleluya. Te ama. Él es quien hace la llaga. Su mano hiere, dice, pero él cura. Alabado sea Dios. Y cuando él viene a curar, mi querido hermano, lo hace, me imagino yo, aún mayor que como mi madre. Porque envía su Espíritu Santo que nos abrace, aleluya. Envía su Espíritu Santo que nos fortalezca. David lo sabía. El profeta le dijo, ¿quieres caer en manos de tus enemigos? Líbrame, Jehová, dijo David. David sabía que era estar en las manos del enemigo. Tenía un suegro que era el diablo. El suegro de David era el diablo, hermano. Ese tipo era malo. Dice la Biblia que habían mandado a traer a David para que tocar el arpa, porque se endemoniaba el suegro de David. Entonces lo mandaban a traer a David para que tocara el arpa. Yo por eso una vez me dijo mi suegro, ven y tócame la guitarra. Yo le dije, no. Mandaban a David y dice la Biblia que de repente Saúl, que era el suegro de él, se ensacanó el viejo y agarró una lanza. Y David, en el momento que David estaba en lo más, adorando a Dios, adorando al Señor, aleluya, para que no traiga fuego al demonio, agarra la lanza y la tira, pero el Espíritu de Jehová estremeció a David. David logró quitársela. Y dice la Biblia que 2 veces trató Saúl de matarlo con una lanza. David sabía que era estar en manos del enemigo. Dice la Biblia que Saúl comenzó a perseguirlo y a perseguirlo y a perseguirlo. Con un gran ejército quería matarlo. David sabía que era estar en manos del enemigo. Dice la Biblia que David se fue a meter donde los filisteos. Se dejó crecer la barba. Se dejó crecer el pelo. Yo por eso me quité la barba hoy. Se dejó crecer el pelo porque se comenzó a portar como loco. Y comenzaba a escribir en los muros. Y dice la Biblia que David se dejaba correr la saliva. Le voy a enseñar cómo así, mire. Se dejaba correr la saliva, David. Porque quería parecer loco para que los enemigos no lo mataran. Y el rey lo tomó como loco. Y el pueblo dijo, ¡ey! Pero que no era ese el que las doncellas salieron cantando y diciendo, Saúl mató a mí y David a su 10,000. Y el rey dijo, sí, pero así son. Los evangélicos son locos, dijo el rey ¿de quién? De los filisteos.
porque David se comportaba como loco para salvar su vida. David sabía que era caer en manos del enemigo cuando su mismo hijo lo persiguió. Absalón, dice la Biblia, que lo persiguió, lo quería matar a su propio padre. El golpe de estado fue tan duro que dice la Biblia que David salió descalzo del palacio, corriendo. David sabía que era caer en manos de sus enemigos. Mientras él corría y escapaba de Absalón, su hijo, dice la Biblia que otro incircunciso iba arriba de la montaña tirándole piedra y diciéndole blasfemias a David y tirando y haciendo polvo para que el camino de David fuera más fatigoso. Muchas veces las personas que nos rodean hacen que nuestro camino sea más fatigoso. Y dice la Biblia que uno de los valientes de David le dijo: Señor, permíteme matar a ese perro muerto. Y David le dijo: no te metas. Si Jehová le está permitiendo que me haga el camino difícil, ¿quién soy yo para matarlo? Aleluya. Aleluya. Hay veces que el Señor permite ciertas cosas, ciertas situaciones, véame para acá adelante, ciertas situaciones en su vida para hacerlo más fuerte, para que usted aprenda a confiar en Jehová, para que usted aprenda a depender en aquel que hizo los cielos y la tierra. David sabía que era caer en manos del enemigo. David sabía que era tener hambre, porque fue lo que le dijo el profeta: ¿Quieres que vengan 3 meses de hambre sobre el país? David sabía que era eso. Dice la Biblia que estaba huyendo de su suegro Saúl. Se encontraba escondido y allá estaban los filisteos en Jerusalén. Y entonces dice la Biblia que David exclamó y dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo? Aleluya. Y dice la palabra del Señor que 3 hombres valientes, sin que David los mandara, dice que se montaron en el caballo y salieron y cortaron, dice, el cerco de los filisteos. Y fueron hasta el pozo, cogieron agua, agarraron esa agua y se la trajeron a David. Y le dice: mi señor, usted quería agua del pozo, aquí está, sacie su sed. David sabía que era tener hambre y sed. David lo sabía. David sabía. Por eso le dijo: no, Señor, no quiero caer en manos de mis enemigos. No, Señor, tampoco quiero el hambre, prefiero caer en tus manos. El Señor le dijo: te enviaré 3 días de plaga. Y dice la Biblia que David comenzó a orar, pero el ángel de Jehová, o el ángel al que Dios ya había preparado, comenzó a hacer una mortandad. Era una plaga, dice la Biblia. Comenzó desde el norte, pero el ángel tenía un camino trazado. Comienza en el norte, vas hasta el sur y luego regresa a Jerusalén. Le dijo Dios: me la dejas de último. No pases por Jerusalén, hasta de último. Y dice la Biblia, mi querido hermano, que aquel ángel comenzó a hacer una gran mortandad desde el norte de Israel hasta el sur. Comenzó a matar aquella peste. La Biblia no dice claramente qué tipo de peste era. Aleluya. Pero lo que sí narra es la cantidad. Lo que sí dice es la cantidad de personas que murieron. Y comenzó aquel ángel a diezmar al pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor, bendito sea el nombre del Señor, que el ángel, mi querido hermano, dice en el versículo 15, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. El ángel había ya recorrido todo Israel, iba a terminar en Jerusalén. Y entonces dice la palabra, la segunda parte del 15, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: ¡basta ya! Detén tu mano. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, gracias, Señor. Gracias. David fue muy inteligente al pedir caer en manos del Señor. Cuando el ángel iba a destruir Jerusalén,
Era el pueblo del Señor. Sí, amén. Seguridad santa, aleluya. Era el pueblo del Señor. Amén, gloria a Dios. Y dice que le dolió a Dios. Ya habían matado a 70,000 hombres. Todo Israel estaba llorando. Aquella peste era terrible. Y dice que el Señor le dijo al ángel: ya basta. Detén tu mano. Y el ángel con la espada desenvainada. Y se detuvo. Y dice la Biblia, hermano, eso fue tremendo. Dice la Biblia que David alcanzó a ver al ángel con la espada desenvainada. ¿Se imagina? Dice la Biblia que el dueño de la era que David pidió, también vio al ángel que tenía la espada desenvainada, que estaba matando. ¿Sabe qué es lo más difícil del pueblo de Dios? ¿Sabe qué es lo más terrible de usted y de mí? Que ni miramos a Dios y ni miramos al ángel. Y por eso el ángel no para de destruir. Por eso el ángel no para de destruir, aleluya. Por eso no se detiene, porque no estamos viendo la destrucción que está viniendo del norte hasta el sur y está llegando a Jerusalén. Lo digo de una manera espiritual, por supuesto. Porque no vemos. Porque no nos damos cuenta que ese ángel está, dice la Biblia, que David vio al ángel con la espada desenvainada. Muchas veces nosotros vemos la calamidad, pero no vemos al ángel. ¿Y sabe qué decimos? No, es que el problema es el tiempo, está malo. No, es que el problema es la familia. No, es que el problema es el vecino. No, es que el problema es el amigo. No, es que el problema son mis hijos. No, es que el problema es mi hogar. No, es que el problema es el ángel que está con la espada desenvainada. Es el ángel. David lo vio. Aleluya. Y dice la Biblia que el ángel, ya no Jehová, el ángel le habló al profeta Gad y le dijo: ve donde David y dile que haga sacrificio a Jehová. Aleluya. Aleluya. Para que cese la mortandad. Aleluya. Y con ese mensaje quiero que se vaya usted esta noche. Dice la Biblia que el altar había sido destruido, pero ahí estaba Elías. Dice la Biblia que Elías comenzó a tomar las piedras y juntó 12 piedras e hizo el altar. Amén. Estaban regadas las piedras. El altar estaba destruido. Sí, amén. Yo no sé, con usted estoy hablando. Ya ese fuego está aquí. ¿Cómo está tu altar, hermano? Si Dios te pidiera hoy que le ofreciera sacrificio de alabanza y de adoración, ¿tenés el altar parado? ¿O es que tu altar ya está destruido y no hay donde ofrecer sacrificio a Dios? ¿Cómo está tu altar? Y ese altar es tu corazón. Sí, Señor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida con el Señor? Si quieres que te mienta, yo te puedo decir que qué lindo Dios ha recibido nuestra adoración, nuestro cántico, Yo no le puedo mentir, si al fin y al cabo usted viene cuando quiere y cuando no, pues no viene. Pues cuando viene tengo que aprovechar a decirle la verdad. Denle ese aplauso, Señor. Y la verdad es, o reconstruyes ese altar, o el ángel del Señor no va a parar. Dice la Biblia que Elías reconstruyó el altar de Jehová y puso los bueyes sobre el altar. Y dijo: responde, Jehová, que sepa este pueblo que tú eres Dios. Elías no acababa de decir eso cuando vino un torbellino o no sé qué rayo, llámelo lo que quiera, pero fuego cayó del cielo. Y ese fuego quemó la carne, quemó las piedras, lamió el agua y hasta la tierra quemó. Y entonces el pueblo de Dios, al ver aquello, dijo: Jehová es Dios. Hay veces que se necesita que caiga el fuego sobre el campamento para que entendamos que Jehová es Dios, aleluya, para que entendamos que Jehová es Dios. Dice la Biblia, hermano, que David fue a aquella era de este hombre e hizo un altar al Señor ahí. Y cortó el buey y lo puso ahí para ofrecerlo. Y antes que David prendiera fuego sobre aquella carne, Dios le contestó con fuego del cielo, al igual que a Elías. ¡Qué tremendo! Solo que los casos fueron diferentes.
Con Elías, al derramar el Señor fuego del cielo, comenzó la mortandad. Porque Elías dijo, agárrenme a los profetas de Baal y llévenmelos al río. Ay, nos va a ir a bautizar, los voy a ir a matar. La gente a veces no entiende y dice, ay no, pero Elías, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no tuvo amor? No se puede tener amor con el pecado. No se puede, o lo cortas, o lo matas, o te mata a ti. Usted tiene que decidir, o mata a usted. Por eso la Biblia dice, haced pues morir lo terrenal de vosotros. Ya déjese de aguado. Que el Señor lo haga. No, el Señor dice, haced pues morir. Usted haga morir lo terrenal de vosotros. Dice la Biblia que David puso el buey. Y estaba para ofrecer sacrificio a Jehová. Y tenía el fuego, porque David no sabía el milagro que iba a pasar. Y cuando David dijo, ok, tráigame el fuego, Jehová respondió. Y cayó el fuego y quemó el holocausto. Aleluya. Y sabe que ahí, dice que en ese momento, el ángel agarró su espada, se la metió en su vaina y se fue. Porque David había hecho el pacto con Dios. Había vuelto en comunión con Dios. Había vuelto, mi querido hermano, en relación con Dios. ¿Por qué no vuelves tú esta tarde? ¿Por qué quieres que el ángel se meta a Jerusalén y te destruya Jerusalén también? Ya lleva 70,000 muertos. Y al verlo a usted lleva como 500,000 muertos. ¿Por qué no detenemos a ese ángel ahora mismo? Haciendo las paces con nuestro Dios. Fue exactamente lo que David hizo con Dios ahí. Hizo las paces. David había pedido perdón, pero no era suficiente. Tenía que ofrecer ese sacrificio. Y ofreció el sacrificio y volvió en comunión con Dios. Y el ángel cesó. Y mire, Dios aceptó tanto ese sacrificio que ahí, en el mismo lugar, Salomón levantó el templo. Aleluya. En el mismo lugar. ¿Y sabe qué dijo Dios cuando Salomón levantó el templo? Aquí estaré yo para siempre. Aleluya. ¿Sabe dónde? En el lugar donde David había hecho la casa. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué no hacemos las paces con el Señor? Este es un buen momento para decirle, Señor, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Mis flaquezas y pecados lo entrego a Él. Aleluya. ¿Lo cantamos? Póngase de pies. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle. Vamos, iglesia, todos juntos. Yo todo